Muy buenas tardes. Estamos en un capítulo más del programa de análisis y de reflexión política de la contingencia, pero también de tratar de encontrar perspectiva de lo que está pasando en Chile en estos días. Vamos a presentar a nuestro panel. Primero a don Marcelo Contreras, periodista y exdirector de la revista APSI y presidente de la Fundación Felipe Herrera. Muy bienvenido, don Marcelo. Gracias. Un invitado habitual, Gonzalo Winter, abogado y asesor parlamentario del Frente Amplio. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y miembro de la Comisión Política del Partido Socialista, Fernando Kraus. Yo le voy a pedir, ¿cómo estás, Fernando? ¿Bien? Bien, un poquito difónico, pero bien. Pero recuperándote. Don Marcelo, le voy a pedir que saque una primera carta para que veamos qué pregunta tiene. Muy bien. Vamos a elegir esta, una reina. Me parece bien. ¿Cuál es su pregunta? A ver. El caso Sename. ¿Falta voluntad política para abordar la crisis o es otra muestra del agotamiento del concepto de las instituciones funcionan como está pasando con Carabineros? A ver, ¿qué pasa con Sename? Hubo, digamos, el informe de Sename 2 que fue rechazado, sin embargo después han habido repercusiones de todo tipo. Cuénteme. Bueno, yo creo que en verdad el tema de la infancia es una deuda histórica que arrastra este país por muchos años. Instituciones que la antecedieron tuvieron mayores problemas en el tratamiento de la infancia. Y el Sename ha arrastrado los problemas que conocemos durante muchos años con gobiernos de distintos signos. Pero nos está llegando a un punto que ya está la gota que está rebasando el vaso. No, yo creo que lo que se ha llegado al punto es que el país empieza a tomar una conciencia más clara de que hay una deuda pendiente con la infancia. Pero hay una política que no ha funcionado, recursos insuficientes, capacidades institucionales que han mostrado graves falencias, ¿no? Y creo que estamos llegando al convencimiento como sociedad que la infancia requiere de un nuevo trato. Pero don Marcelo, ¿no se ha demorado en exceso usted a tomar conciencia? Yo creo que se ha demorado en exceso por lo menos unos 50 años. Gonzalo, tu opinión. ¿Hay falta de voluntad política para resolver el tema del Sename? A ver, yo creo que lo primero que hay que establecer sobre el Sename es que es lo más grave que ha pasado en muchísimos años en Chile, porque lo que está ocurriendo es que, primero, plantearía que lo veamos como una perspectiva general. Yo creo que hay una violación sistemática a los derechos humanos. No concuerdo con el ministro Jaime Campos en sus declaraciones, pero sobre todo tiene que ver con la mirada de la sociedad que construimos, en donde cuando tenemos que hacernos cargos de la infancia vulnerada y vulnerable como sociedad, es que fracasamos. Y fracasamos rotundamente. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Porque es un tema, perdona, sí. ¿Es un tema de recursos, un tema de voluntad, un tema de qué? Yo creo que ahí está la gravedad, pues por eso es que estoy de acuerdo con esto que se está planteando de hacer comisiones de verdad histórica, etcétera, porque hoy día, dado lo que se ha mostrado en la prensa y en otros medios, se establece que aumentar los recursos así sin más, sin cuestionar la forma en que funciona la institucionalidad del Sename, sería meter plata en un saco roto. Entonces yo creo que además de plantear más recursos, tenemos que cuestionar profundamente el modo en que se distribuyen estos recursos y plantear una mirada política, porque ya yo creo que el gobierno ha sido deficiente no solo en su mirada del Sename, sino que también ha sido deficiente en su salida comunicacional, en mostrarle con claridad al país para dónde cree que tiene que avanzar esto, porque no tenemos claro cuál es la gran reforma que considera el gobierno que habría que hacer para que deje de ocurrir que se sigan muriendo los niños. Si asumimos lo que acaba de decir Gonzalo sobre esta necesidad de mirada política, ¿necesitaríamos una comisión RETI para el tema del Sename o no? Yo no dije comisión RETI, porque no, yo no estoy diciendo yo, pero me refiero a una comisión que analice que es una situación todos los... No, perfecto, está bien. ¿Por qué es tan distinto? Perdón, pero ¿por qué es tan distinto? ¿Tú dices que es violación sistemática de los derechos humanos? Pero era sobre algo que había pasado. Y esto es algo que está pasando. Es ya una diferencia, pero yo quiero complementar el planteamiento que hace Marcelo, en el sentido de que efectivamente aquí hay una deuda que trasciende muchísimos gobiernos y que el actual gobierno sí a partir de lo que fue el informe Sename 1, sí ha realizado una serie de medidas de gestión y de tipo político, voy a mencionar un par, que quizá no han sido bien comunicadas, pero que sí lo ha enfrentado avanzando tanto a nivel legislativo, con la creación de con el término del Sename como lo conocemos hoy, y la creación de un servicio, digamos, de protección a la infancia, como una de tantas otras medidas que se están haciendo con la ampliación del presupuesto y por lo tanto la voluntad política, que es lo que está siendo planteado aquí, sí ha existido desde el gobierno para responder a esas circunstancias.
el resto de las medidas que se están proponiendo yo creo que son parte del debate político que la sociedad en su conjunto tiene que dar para instalar los derechos de la infancia, que han sido además promovidos por el propio gobierno de la presidenta Bachelet, en un sitial que, como bien decía Marcelo antes, no estaba abordado por la sociedad. Pero yo siento que sí ha sido planteada una serie de compromisos y medidas que lo que tenemos que hacer hoy día el Parlamento es aprobarlo. O sea, están con urgencia, permítanme ayudarme un poquitito, están con urgencia 2 proyectos, ¿verdad? Uno, los 2 proyectos que tienen urgencia son el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Nacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Los parlamentarios lo que tienen que hacer finalmente es avanzar en esa línea y yo espero que la discusión presupuestaria que vamos a tener en los próximos meses, efectivamente esta preocupación del país se vea reflejada para atender a los niños más vulnerables. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Específicamente con respecto al Sename y sobre todo a los centros privados. ¿Tú crees que el aumento de recursos simplemente sin cuestionar el modo en que se distribuyen? O sea, estamos en un rediseño. Ahí pone la política pública del gobierno. Estamos en un rediseño institucional. ¿Ya? El rediseño de las instituciones no son cosas que toman de un día para otro. Pero yo no sé cuál es la visión. Se está viendo el enfoque de derecho llegó para quedarse en Chile y eso no es algo muy reciente en las políticas públicas. Esto forma parte de un pilar de protección también de los niños y de la infancia que ha sido promovido por los gobiernos, en este caso la nueva mayoría, y que efectivamente tiene propuestas y medidas concretas. Pero Fernando, no puedo dejar al tiro. Fernando, pero no puedo dejar de preguntarte, porque hubo un lobby fuertísimo para que no se aprobara el informe de la Comisión Sename 2. ¿No crees que un poco se cayó en un exceso, un afán proteccionista de determinadas personalidades políticas por sobre el interés de los niños, que siempre se coloca o se intenta colocar en primer lugar? Lo que pasa es que también estamos en un contexto electoral en que algunas fuerzas políticas tienen la pretensión de endosar la responsabilidad que ha tenido en general el Estado de Chile. Yo comparto lo que planteaba Gonzalo, de una responsabilidad del Estado de Chile, y los chilenos endosarle en alguna figura política para, de alguna manera, escalar una crítica al gobierno de la presidenta, y me parece que el aprobar ese informe, cuando gran parte de las 65 medidas planteadas por ese informe están siendo abordadas ya por el gobierno, me parece que era un oportunismo político, ¿verdad?, de ciertos sectores que yo creo que estaba bien que no se le diera paso, digamos. ¿Usted, don Marcelo, también está de acuerdo que no se hubiera aprobado el informe Sename 2 y el lobby del gobierno? Yo creo que hubo un gran error de sectores de oposición e incluso algunos diputados independientes de intentar sacar provecho político de corto plazo de una situación que es mucho más grave, que exige respuestas más globales. No habría costado mucho que el conjunto del país, toda su clase política, asumiera una responsabilidad por esta deuda histórica y reconociera que aquí lo que se trata es de definir una política integral del tratamiento de la infancia. Yo quiero decir, por ejemplo, a mí me extraña la liviandad de algunos jueces que, sin mediar razones demasiado profundas, deciden quitarle la tuición de sus hijos a la familia para entregarse su custodia a hogares de menores. Cuando con una colaboración del Estado a la familia, esa situación se podría haber evitado y los hijos debieran estar mejor en la casa de sus padres o en lugares sustitutos que en instituciones como estas que tienen los problemas que hemos conocido. Hay que definir una política integral que no solamente pasa por pedir recursos, pasa por el grado de atención, por separar niños en situación de protección con niños que enfrentan situaciones de penales, en fin, con una política bastante más integral que obviamente requiere una nueva intencionalidad, una nueva política, mayores recursos y eficiencia en su uso. Pero el ministro de Justicia, Gonzalo, dijo que era perder plata, colocar plata en el Sename. Sí, a ver, yo creo que actualmente lo es. Ya. Ahora, el ministro de Justicia a mí me parece que cada vez que habla evidencia que no está en condiciones de conducir políticamente ningún proceso y menos una cuestión tan grave como esta. De hecho, yo no entiendo cómo llega a ser ministro nuevamente Jaime Campos, pero una pregunta que tengo para ambos, porque aquí hemos hablado de la institucionalidad, una visión de derechos humanos y todo, pero lo que aquí se está acusando, o sea, el diputado Zafirio, todos lo vimos, que es una persona que yo tengo mucha admiración por la forma en que él ha seguido el tema y ha manifestado su preocupación en el Parlamento desde hace varios años, está hablando de una trama de corrupción más o menos importante. Él insinúa que hay fines de lucro. Trama de corrupción.
Él insinúa que hay fines de lucro. No trama corrupción. Perdón, pero yo lo entiendo así lo que establece el diputado Zafiro. Entonces, las dos preguntas que yo tengo son, primero, ¿creen que existe este entramado, que hay un secuestro, que hay incentivos a que esto funcione mal? Y en segundo lugar, ¿estamos de acuerdo con que el 95% de la provisión de este derecho humano, que es la protección de la infancia vulnerable y vulnerable, esté en manos de privados? ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo complemento con Gonzalo es que efectivamente lo que sí señaló Zafiro con todas sus letras era que era algo copado por la democracia cristiana y que había sido un nicho en la democracia cristiana. Pero eso en sí mismo no tendría por qué ser malo. El tema es para qué lo utiliza la democracia cristiana. O sea, yo creo que sí, disculpa, ahí es un tema que puede ser discutible, pero que un solo partido y que ha demostrado falencias clave durante todo su desarrollo, creo que es revelable. Independientemente, a propósito del modelo de gestión de los niños de ese independientemente que sea gestionado por privados, fuera la figura legal que exista, la responsabilidad del Estado es la misma. Convengamos eso. Por lo tanto, el modelo al final no puede ser justificación por los problemas de gestión para lo que ha sucedido con los derechos que han sido vulnerados de los niños y las niñas. ¿Pero tú crees que hay lucro? Pero yo creo, lo que quiero decir es que precisamente por eso es que se está avanzando en muchas materias en cuestiones de infancia. Ha sido declarado uno de los elementos de prioridad política y legislativo del gobierno de la presidenta Bachelet en esta última etapa de cierre del gobierno. Hay proyectos de urgencia para la creación de la nueva institucionalidad, para la creación de la subsecretaría de la niñez. Se ha aumentado el presupuesto. Probablemente tengamos ese debate en la discusión del presupuesto del 2018. Yo creo que se está avanzando en esa materia. Probablemente se requiera un discurso común como sociedad, ¿verdad? Y clarificar cuáles son las garantías que se van a establecer, que también han sido dictadas. Recordemos que la presidenta creó el Consejo Nacional de la Infancia, que es quien ha estado desarrollando todos estos elementos, digamos, de política. Fernando, yo te voy a pedir una carta, por favor, que saques. Vamos a sacar una. Se salvó la democracia cristiana porque nadie la... O sea, eso lo dijo Zafiro. Volvió a haber una protección. Dice, las encuestadoras, la queja de Guillier y la respuesta de Aymar, Roberto Méndez. Si no fuera por ellas, él no existiría. ¿Qué tan confiables y certeras son hoy para la toma de decisiones para diseñar la campaña? Perfecto. A ver, las encuestas, que ha estado a la baja por los estudios de opinión, y Alejandro Guillet dijo que en realidad las encuestas son manipuladas y por lo tanto él no cree en las encuestas, pero sin embargo Roberto Méndez le señaló justamente que si no, no estaría donde está. Don Marcelo, cuénteme su visión. ¿Las encuestas importan o no importan? Yo creo que tiene una importancia relativa. Siempre son indicadores que pueden en una secuencia marcar una cierta tendencia, y creo que lo peor cuando uno no le va muy bien en las encuestas es disparar contra las encuestas. Ahora, dicho esto, las encuestas no tienen valor predictivo, no todas tienen la misma seriedad y garantía de que sus procedimientos son los correctos, se han equivocado muchísimo y se van a seguir equivocando en Chile y en el mundo. Pero Alejandro Guillet llegó donde está por las encuestas, porque si no, no estaría donde está. Fue un fenómeno que rompió en el país y marcó muy bien en las encuestas. Sí. Sigue marcando razonablemente bien, pese a que aparece estancado y un poco a la baja, pero creo que las encuestas no ganan elecciones. Las elecciones se ganan en las urnas, mediante una campaña. Beatriz Sánchez marcaba el 9% en las encuestas y sacó 220.000 votos. Sí. Pero Manuel José Sandón marcaba 2% y sacó 370. Pero no eran encuestas para las primarias. No, está bien. Digo, si alguien marca tanto, debiera eso de alguna manera traducirse en capacidad de movilización social y política. De movilización. Pero, claro, yo digo finalmente... El comando, la campaña es lo que importa. Sí, lo que importa es que haya una campaña de verdad, que se discuten ideas y proyectos y que el país enfrente las reales disyuntivas que tiene por delante. Queremos volver hacia una agenda neoliberal como la que encarna Piñera, o una agenda de cambio como la que disputan Alejandro Guillet y Beatriz Sánchez. Y Gonzalo, ¿cómo ves la campaña de Guillet? Hay una pregunta sobre eso, pero no alcanza. Esa no es la pregunta. Bueno, no importa, pero te estoy haciendo la pregunta. ¿Cómo ves la campaña de Guillet? Quiero decir que efectivamente yo le preguntaría a Guillet cuando él se va contra la encuesta. Primero, que yo sí comparto con Guillet que hay encuestas y encuestas, ¿ya? O sea, la Academ efectivamente tiene una predictibilidad muy, muy baja.
Pero yo le preguntaría a Guille, incluso le pregunto a los guilleristas de la mesa, si es que cuando el PS proclamó a Guille fue porque era el principal líder de la socialdemocracia y de la centroizquierda chilena, o porque en las encuestas marcaba más que Lagos. Que yo creo que la respuesta es evidente, porque incluso muchos personeros salieron a decir, no estamos con Lagos porque no marca, ¿no? Entonces, vamos a hacer... Que no se haga... Y ahora, con respecto a la pregunta que tú me hacías... Sí, porque yo quiero que me responda las preguntas, no solamente que hagas tu pregunta. Ya, Así que responde la pregunta, ¿cómo haga el comando? Tiene ganas de estar Sí. dirigiéndole. La campaña de Guille yo la veo muy complicada porque él ha asumido una dualidad de dos personajes que no son coincidentes entre sí. O sea, encarnar el proyecto de la nueva mayoría y a la vez ser un independiente que impugna al gobierno y que impugna a la nueva mayoría y que no tiene nada que ver con los partidos, siendo que a lo que se lo pasa, más que en hacer campaña, es en tratar de ordenar a esta coalición que es la que lo respalda, pero siempre planteándose como un independiente. Yo creo que Alejandro Guillé tiene que elegir si es que él defiende o no defiende el legado de la nueva mayoría. Y si es que no lo defiende, tiene que decir entonces qué diablos defiende. Perfecto. Mira, Vamos lo a ha hacer dicho. un break, disculpen, vamos a hacer un break. Gracias. Volvemos enseguida. Bueno, te recuerdo la pregunta, Fernando. Si las encuestas posicionaron a Guillé, ¿por qué ahora Guillé no las valida? Porque él está a la baja. Sí, mira, las encuestas son una fotografía, algunas de distinta calidad, profundidad, algunas tienen desagregación territorial, otras no, miden atributos, etcétera. Las encuestas también sirven para tomar decisiones. Una de las principales decisiones por las cuales un conjunto de partidos ha decidido apoyar a Guillé es porque en el escenario de una segunda vuelta, que es lo más probable, es Guillé efectivamente el candidato más competitivo para derrotar a Piñera. Yo creo que eso es un elemento que aparece de manera reiterada, como una tendencia, más allá de cifras más, cifras menos. Pero ahora nos Entonces, estaba marcando que Beatriz Sánchez incluso supera. lo que nosotros sabemos es que en el ámbito de la encuesta ese Ya. es un principal factor que ha predominado durante por lo menos todo el periodo de esta campaña en el contexto de las primarias. Fuera de eso, evidentemente que la campaña de Guillé tiene que todavía avanzar en ciertas etapas que son la inscripción. El fin de semana pasado se hizo un movimiento importante, prácticamente en un día se juntaron más de 14.000 firmas, y este fin de semana hay otra firmatón, y finalmente con eso se cierra el proceso de las firmas para inscribir a Guillé, y una vez que sea candidato, entendamos que hoy día no hay comando, no se pueden contratar gente, no hay Pero la lugar. senadora- Eso va a significar la un despliegue senadora- político con el conjunto de partidos y con a nivel territorial y los concejales, los alcaldes, los parlamentarios, que efectivamente va a significar una consolidación de la capacidad de una candidatura como la de Guillé. Y a propósito de lo que se decía aquí, que él no reconoce el gobierno, hay que leer los discursos y las propuestas programáticas que se hacen a partir de lo avanzado en el gobierno. Pero él rechazó, Fernando, un generalísimo, un jefe de campaña, y parece que por todos lados se requeriría, porque así lo señaló incluso la senadora Muñoz, que se requiere un generalísimo, por lo menos para dar un cierto orden, ¿o no? Porque las cosas no están funcionando bien, eso es como bien evidente, no No, es necesario hacer un análisis muy profundo. La campaña se hace Sí, sola. no se hace sola. Sí, lo que ¿Se pasa hace sola? Hay Ya. equipos, no, por favor. O sea, ¿Se necesita o no se está generalísimo? haciendo. Bueno, hay de diferentes maneras. Porque él dijo que no se observarlo. necesitaba Él tiene porque una era un opinión, candidato mira, ciudadano. Él tiene una opinión y esa es la opinión de él, es respetable. ¿Pero tú la que compartes o no? A mí me gustaría que existiera una figura más más fuerte en términos de lo que es la coordinación o tomar ciertas decisiones. Creo que finalmente en el poco tiempo que se tiene se requiere una mayor estructura. Ya. Pero, ojo,
los objetivos, con ciertas dificultades, se van a ir cumpliendo con estas coordinaciones que se han creado. Don Marcelo, cuénteme, la Carol Cariola, que fue criticada por la propia Carolina Goich, señalando a esta niña comunista, dijo que está ahí como vocera. Una mala frase de la Carolina. Una mala frase, pero la dijo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿considera que es una buena vocera en estos momentos que después de las primarias parece ser que la disputa va a estar en el centro y no en la izquierda? Yo la encuentro una estupenda vocera, con personalidad, con discurso y con claridad. El problema es que tiene que tener claro cuáles son los contenidos que tiene que transmitir. Yo creo que ahí todavía falta por precisar el mensaje de la campaña. Yo coincido. De que ¿falta un relato? No solamente falta resolver la tensión entre un candidato independiente y el apoyo de 4 partidos muy importantes de este país. O sea, si Guillermo tuviera el apoyo del Partido Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, no tendría ninguna viabilidad. Correcto. Los partidos son los que pueden hacer ganar la elección o no. Gonzalo. Y ya tiene que apoyarse más en los partidos sin complejo de que eso afecte a cada independiente que todo el mundo lo reconoce. ¿Estás de acuerdo con Marcelo de que tiene que resolver la tensión con los partidos? Mitad y mitad. Lo de la tensión, yo creo que si él es el candidato de 4 partidos, tiene que hablar como candidato de esos 4 partidos y no debería estar tan acomplejado, ¿ya? Pero lo que yo creo que evidencia esto que aquí Marcelo dice como que Carol Cariola tiene que tener claro los contenidos, es más complejo que eso, porque evidencia la falta de proyecto de la mayoría. Yo creo que eso es lo que ocurrió estos 4 años, que en el fondo el acuerdo mediante el cual llegaron al gobierno es lo que colapsó. Sencillamente no están de acuerdo. Una cosa es que tú no estés de acuerdo con el proyecto que representa la nueva mayoría, que tiene una tradición larga de 25 años antes como concertación y 4 años como una mayoría, y que ha generado grandes avances en este país, y otra cosa es que no tiene el proyecto. En general, la nueva mayoría lo que lo reúne es la lealtad con lo que han sido el proceso de transformaciones y la idea de seguir avanzando en esa dirección. Yo creo que eso suena bien, pero yo creo que eso no es cierto. O sea, la retroexcavadora de Quintana. Esa es la historia. Tenía ahí al ministro del Interior, Jorge Burgos, como jefe de la oposición, tenía ahí el senador Walker diciendo que no se había leído el programa y que no había que cumplirlo. Nosotros, para poder darle la gobernabilidad... Nosotros hemos sido suaves con el gobierno comparado con cómo han sido al interior de la nueva mayoría. Mira, Gonzalo, a ver, ningún proyecto político se construye desde la nada, ni del inicio, sin duda, como si hubiesen aparecido, nacido, la política y la sociedad partido desde cero. Y esta es una coalición que ha tenido la capacidad de construir un proyecto en décadas y al mismo tiempo tener la voluntad de seguir trabajando políticamente. En la diversidad, unidad en la diversidad, que es un poco una de las premisas. Y eso, yo estoy completamente de acuerdo con eso. El día de mañana, cuando vayamos cerrando el gobierno de la presidenta Bachelet, con todas las diferencias que hubo para procesarlas, ¿verdad?, en las leyes y en la gestión política del gobierno, nos vamos a acordar de la tremenda cantidad de cosas que pudimos hacer porque estuvimos de acuerdo. Y eso es el piso para continuar con un proyecto político que ha avanzado en la modernización y la democratización del país. Otra cosa es que a ustedes les puede gustar como Frente Amplio que vaya más rápido o que tenga ciertos énfasis, pero que hay un norte. Pero la retroexcavadora no es una forma de desconocer los 25 años que menciona Marcelo. Es una mala metáfora de Quintana. Preguntémosle a Quintana. Perdón, yo quiero... Porque yo creo que el Partido Comunista no está orgulloso de los 25 años anteriores de su No, la Carol Cariola dejó muy claro que no está orgullosa. Entonces no me digan que lo que los une es la lealtad con esos 25 años de tradición. Porque yo creo que el Partido Comunista por algo no estaba en la concertación y sí está en la nueva mayoría. Habrá alguna razón. Pero sí reconoce, no habrá estado. O sea, si yo le pregunto a Carol Cariola, ¿qué te hace estar en la nueva mayoría? Me va a decir, la tradición de estos 25 años, lo veo difícil. El Partido Comunista estando en la coalición, siempre votó por la concertación en segunda vuelta. Pero perdón, así es. Ustedes no. Pero puede ser, perdón, yo quería preguntarle a Fernando, porque no puedo dejar pasar una expresión que usó Guido Girardi, que es muy importante, que en términos generales era, digamos, un maleficio, un castigo, dijo, esa fue la expresión exacta, que está viviendo la nueva mayoría al tener como candidato un castigo divino, eso lo dijo Guido Girardi. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo sentiste tú esa definición? Yo creo que eso, la declaración de Guido Girardi no representa a la mayoría de quienes estamos hoy día en la opción de Alejandro Guillé.
O sea, yo creo que hay un contexto difícil para cualquier candidatura, sobre todo una candidatura que ya estaba en el gobierno. Nosotros tenemos un cambio en el sistema electoral, en que hay muchas presiones para configurar las listas, para configurar los comandos, etcétera, con un candidato que se autodefine de ser independiente de los partidos. Pero yo creo que finalmente en el proceso de campaña estas diferencias se han ido superando. No creo que se trate de un castigo de ningún tipo. O sea, yo no la comparto, y la mayoría de los actores políticos hoy día están yendo al territorio a trabajar por Guillé, no se hacen eco de eso, digamos. Pero lo dijo don Marcelo como dentro de un contexto como asumiendo que no reconocía todo lo que había logrado la concertación en su momento y los logros. A lo que se refirió Girardi, y yo, más allá de la desafortunada frase, le encuentro razón en el fondo, Sí. es que tenemos que asumir que la nueva mayoría no ha hecho muy bien las cosas durante el último tiempo. Correcto. Fue una mala decisión no hacer primaria. Fue una mala decisión de la democracia cristiana que decidiera llevar su candidatura a primera vuelta, que no habíamos sido capaces de, como fuimos en el pasado, de procesar esas diferencias y encontrar soluciones que mantuvieran una cosa que es esencial, que es el acuerdo entre el centro y la izquierda, que es lo que genera mayorías estables para impulsar los cambios. Eso no lo ¿Que ahí hemos el rol hecho lo tuvo el Partido Socialista o hay una responsabilidad de Todos Alejandro tenemos Guillén? responsabilidades. Tienen responsabilidad los partidos, tienen responsabilidad la democracia cristiana, el Partido Socialista, tienen responsabilidad los precandidatos. Esto no Sí. fue un, Tiene- esto no ¿Y fue un Alejandro problema- Guillén también? Esto no fue un problema de que no pudieron ponerse de acuerdo. Esto se trata, yo creo que es más profundo, que hay gente dentro de la mayoría que quiere cambiar el modelo en el que vivimos, y hay gente que lo quiere mantener. El modelo, Ambas muy el modelo respetables, lo hemos ido opiniones, cambiando pero de forma gradual, que es la forma como se cambian las cosas, a menos que tú quieras hacer una revolución armada. No, yo creo que yo creo que la tú vas concertación ha haciendo, profundizado el modelo. haciendo cambios y es revolucionario el que hace más reformas, no el que proclama la idea más radical. Estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, lo que yo digo... mi opinión es que lo han Gonzalo, a profundizado ver. el modelo. Entonces, o sea, lo que yo digo, Marcelo. todo lo que yo digo es de que Guille apunta a un tema que es real. No hemos hecho bien las cosas y enfrentamos una situación incómoda que nos dejó fuera de las primarias. Debiéramos haber buscado un mecanismo para realizar nuestras primarias y que habríamos sacado bastante más votos que la derecha, ¿no? Y por cierto que Frente Amplio. Pero Perfecto. lo que quiero decir es, hoy día enfrentamos una situación compleja, tenemos una campaña que aún no se despliega y tenemos el fantasma del triunfo de Piñera como... ¿Y ya no es fantasma el Frente que lo- Amplio para ustedes? No, se acaba de decir que nos hubieran ganado. Perdón, claro. pero No se presentaron y nos ganaron la elección. Sí, Gonzalo, claro. déjame preguntarle. No, enfrentar 4 partidos como los que conforman la izquierda de la nueva mayoría, por Frente Amplio es imposible, y reconócelo así porque lo demás es ilusión. Ganaron las primarias, los felicito. No, pero a ver, vamos a Fernando, a ganar ver, No, vamos a la elección. digamos, ya no tienen miedo el Frente Amplio, porque antes de la primaria, ¿para qué Lo que estamos con pasa es que- cosas? lo que pasa es que Como yo el creo que- cuco era la izquierda, por el lado de la izquierda, Mira, no por el lado de lo la que pasa es que, derecha o del mira, centro. yo Nunca creo que fue así, siempre nosotros, fue la mira, derecha, Sí, la no, yo conciencia, creo que fue mira, así, don Marcelo, pero bueno. la conciencia que tenemos la nueva mayoría, nosotros no vamos a entrar en un debate, Ya. digamos, de etiqueta, con algunas frases que ha instalado el Frente Amplio de que nos tienen miedo aquí. Esas son... Eso lo dijo la Beatriz son- Sánchez. Mira, son bravuconadas que están en un contexto de un resultado que nosotros consideramos positivo por la construcción de una nueva fuerza política en el país, y lo aplaudimos, ¿ya? Que estén avanzando en esa línea. Pero hay que ver cuáles son las diferencias, no solamente respecto de lo que ellos se propusieron como Frente Amplio, que era una expectativa mayor a lo que fue, sino también respecto de la fuerza real que ellos tienen para convocar un proyecto que derrote al real adversario o al proyecto alternativo que está planteando la derecha. Y eso lo tiene la nueva mayoría, con todas las dificultades que va a estar una vez que se inscriba la candidatura. Vamos a ver cómo se desarrolla la campaña. Gonzalo, las encuestas dicen que ahora Beatriz Sánchez va por delante de Guillén. ¿Tú piensas que las encuestas no son creíbles? ¿Es No, posible que Beatriz Sánchez vaya por encima? No soy analista de encuestas, o sea, no tengo... Bueno, está bien, pero es tu déjame opinión. responderte, déjame responderte. De verdad no tengo las competencias para analizar si la encuesta está bien hecha o está mal hecha. Lo que sí creo es que el Frente Amplio en la primaria tiene una noticia buena y una noticia mala. O sea, la noticia buena es que se consolida como fuerza política, es capaz de llegar a primaria. Ya. ¿Y la mala? Y la mala es que evidentemente la cantidad de votos no nos alcanza para ¿Y ganar qué la pasó derecha. ahí? ¿Qué pasó ahí?
que no movilizan, ¿qué o sea, pasa? que es una fuerza muy incipiente y que todavía hay mucha gente en Chile que no cree en la capacidad de gobernabilidad del Frente Amplio o no conoce al Frente Amplio, y nos falta mucho trabajo, y lo digo con mucha humildad, cuando yo digo, por ejemplo, que el proyecto de la nueva mayoría no es claro con respecto a hacia dónde quiere apuntar el país. Yo creo que el proyecto del Frente Amplio ¿Es claro? No. Tampoco. No, pues creo que también le falta cuajar, que también le falta mostrar con claridad qué sociedad quiere construir, con qué fuerzas sociales lo quiere hacer, y ahí simplemente puedo decir con humildad, nos falta más trabajo, y que vamos a continuar. Gonzalo, Ahora, lo que yo no creo es que la nueva mayoría pueda decir que hubiese ganado la elección, porque los votos son votos, se tocan. A ver, antes que lleguemos No a dijimos eso, pero, dijimos que hubiésemos sacado más votos que ustedes, porque todas las interiores primarias que nosotros ayudamos a constituir como un elemento dirimente en opciones políticas, siempre sacamos mucho más votación. Pero Fernando, ahora no lo vamos a saber todavía. Pero esto hubiese sido la primera elección en la que hubiésemos estado. Fue un mérito de ustedes. Es especulativo, porque no lo vamos a saber. Nosotros fuimos a las elecciones, ustedes no. Sí, está bien, La vale. autocrítica nuestra es que no lo hicimos bien. Pero ustedes. Gonzalo, yo Ya. quería, porque si hay algo que tú dices que el mensaje no quedó claro, pero es alguien que tú no estuviste en el Comando Mayor, pero que tuvo un mensaje bien claro, o sea, fue Alberto Mayor justamente. ¿Y que, por qué tú dices yo tengo mis dudas. Beatriz Sánchez fue mucho más yo no creo en poco esta diferencia definida? como de que Mayor haya sido más claro que Beatriz Sánchez. Era visible, por lo menos en la franja o sea, política. programáticamente realmente la diferencia no es. Creo que la única diferencia fue el tren, ¿ya? Que no estaba en nuestra propuesta. Ahora, el tren rápido de Arica a Punta Arenas. Ese, que no estaba en el... A Puerto Montt. Que no estaba en el- Otro iba por la parte esa es la única parte que no estaba patagónico. en la propuesta nuestra, pero sí, Ya. nosotros como desde el mundo de Beatriz Sánchez tenemos la responsabilidad de generar una candidatura que sea capaz de convocar a los movimientos sociales y políticos que apoyaron a Alberto, sin duda. Y creo además que Alberto Mayor fue un gran aporte a esta elección también. Una reflexión última, don Marcelo y don Fernando, sobre Guillé y lo que viene, sobre si existe posibilidad de, incluso algunos señalan, los pesimistas, de que podrían ir a buscar al lago o otras alternativas. ¿Eso es factible como opción? Mire, yo creo que las procesiones nunca tienen muy buenos resultados, Ajá. sobre todo si se hacen a destiempo. Y yo creo que no da cuenta de la historia, no retrocede. Hoy día estamos en lo que estamos, tenemos un candidato que tiene todavía buenas posibilidades de ganar la Piñera, sobre todo si logra desplegar su campaña, precisar su mensaje y Con una lista entre la democracia cristiana y el Partido Radical. promover. Sí, a mí me ¿es parece indispensable regular la competencia Ok. entre dos sectores que han cooperado durante los últimos 25 años para lograr éxitos muy importantes en el plano político y económico. Eso hay que preservarlo. Eso hay que la preservarlo. forma puede ser a través de dos listas parlamentarias, una con la de los radicales, más el MAS y la izquierda ciudadana, y otra con la izquierda de la nueva mayoría. Todo eso son fórmulas que hay que explorar a fondo para preservar lo sustantivo. En este país solamente se forman mayorías estables que garanticen procesos de cambio en una cooperación entre el centro, que se ha reconocido con domicilio en la izquierda, y la izquierda de Fernando. El Sí. fin de semana pasado hubo una procesión muy grande de más de 14.000 personas independientes a firmar por la candidatura de Alejandro Guillé, y este fin de semana va a haber otros tantos. O sea, yo creo que de a poco, aunque esto no se diga, la candidatura ¿Y de por qué Guillé no se dice tanto? está siendo capaz, El senador Letelier está se le ha siendo capaz cuestionado que es de ir muy avanzando reservado. en estructurar una campaña que es muy compleja. Muchos partidos en un debate cruzado por el tema de la alianza parlamentaria, etcétera, pero muy luego, una vez que esté la inscripción de la campaña, que se resuelva el tema de la alianza en términos de diputados, senadores, etcétera, esta es una campaña que se va a desplegar y que, sin ninguna duda, con el carisma que tiene el candidato, que no por nada, cuando viaja a región, efectivamente se produce un contacto, una persona empática con las personas. Finalmente yo creo que esto va a ir acumulando la fuerza necesaria para que el despliegue de la campaña se empiece a percibir. Perfecto. Sí, Gonzalo, estamos terminando. Sobre el lago, Concluye. yo creo que dejar algo muy claro desde el Frente Amplio, para nosotros también decimos que nuestro adversario es la derecha.
Sin embargo, cuando decimos que es la derecha, son también las ideas de la derecha y los intereses de la derecha. Y yo creo que en el círculo del expresidente Lagos, los intereses de la derecha y las ideas de la derecha se cuelan y se confunden y dejan todo en un plano de indefinición que pueden terminar profundizando este modelo y no cambiándolo, que es lo que han planteado mis dos contertulios hoy día. Por eso es que para mí, que Ricardo Lagos fuese presidente de la República sería un gran retroceso para el pueblo de Chile. Y Ricardo Lagos fue y sigue siendo un gran aporte a la política en Chile. Sí, por supuesto. Porque si bien no es el candidato... Y nadie fuera del Frente Amplio duda de que Lagos representa una postura de izquierda y progresista en este país. Así es. Bueno, tenemos que ir concluyendo. Les agradezco muchísimo a Gonzalo, don Marcelo, Fernando, gracias. Vamos a tener el próximo jueves un nuevo capítulo de Cartas sobre la Mesa. Muy buenas tardes. Muchas gracias.